con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos aquí en Mega Noticias TVC, en este programa que es A Fondo. Y hoy vamos a hablar de la Constitución mexicana. Sin duda que es el eje central que rige la vida de cualquier país. Y hoy, aquí en México, pues estamos viendo que este eje central, esta columna vertebral, ha tenido pues algunos problemitas. Ya no está tan pues perfectamente erguida como estaba hace algún tiempo. Y esto, según lo dicen los especialistas, y precisamente para ver, analizar y desmenuzar qué es lo que ha pasado en la realidad de nuestro país a últimas fechas, tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa Fernando Gesto Martínez. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes y un saludo a todo tu auditorio y a mis compañeros panelistas. Gracias. Arturo Ramos, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Eduardo. Un saludo también a Luis y a Fernando. Y bueno, a un hombre que usted ya conoce por su amplia experiencia aquí en esta casa, que nos acompaña y nos orienta en las cuestiones constitucionales de este país. José Luis Camacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Eduardo, muchas gracias, buenas tardes y muy honrado de estar compartiendo con estos dos grandes juristas, mis amigos, con todo respeto los saludo. Muchas gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias y vamos directamente, si les parece. Arturo, te pregunto, ¿qué es realmente lo que está pasando en estos días, en estos meses y sobre todo en esta administración con nuestra Constitución? Algo que era tan respetado, tan cuidado y sobre todo tan temido por todos los mexicanos, hoy parece ser que esta situación pues está poco a poco desilvanando, ya no es tan exacta. Claro, sí. Pues bueno, evidentemente estamos viviendo una serie de episodios donde la polarización es lo que flota, lo que permea y lo que está de manera permanente en la discusión pública. Evidentemente mucho de las discusiones públicas pasan por lo que dice la Constitución. Y yo lo que quisiera ver de esta manera, un poco a mí me parece que la circunstancia actual es propio de una democracia, que evidentemente un gobierno tiene una serie de postulados, de idearios que quiere establecer. Algo que ha caracterizado al constitucionalismo mexicano es que todos los poderes ejecutivos cambian la Constitución en el turno que tienen y tratan de llevar esos postulados a la Constitución. Cuando no se trata de reformas constitucionales, sino de otro tipo, evidentemente puede dar ocasiones a que haya choques entre proyectos políticos, determinadas leyes que van como un ideario de un ejecutivo y que eventualmente chocan. Yo quiero pensar que más bien es una época en donde la democracia mexicana está a prueba. Me parece que hay muchos debates, muchas de las leyes y propuestas son debatibles, y que ya veremos, muchas de ellas están por definirse, ¿no? Apenas vamos a cumplir el primer periodo de este sexenio, el normalmente periodo donde mejor le va al Ejecutivo, dado que proviene de un resultado electoral, pero habrá que ver esta segunda mitad. Se pone, digamos, a prueba el propio gobierno con las elecciones que viene, y muchas de las decisiones que pasan por el tamiz de la Constitución falta que ver qué resuelve la Suprema Corte, ¿no? Tema de hidrocarburos, el tema de la ley eléctrica, en fin, una serie de temas, la propia ley Saldívar. Habrá que ver, me parece que son muchos de estos temas de la discusión nacional están por definirse. Creo que apenas empieza esta discusión. Muchas gracias, José Luis. Me llama mucho la atención algo que está diciendo ahorita Arturo, a ver si tú nos puedes abundar, y si no, regresamos directamente con Arturo Ramos. ¿Está a prueba la democracia, pero a costa de la Constitución, José Luis? Fíjate que yo veo que son dos cosas completamente distintas. Por fortuna, nuestra Constitución sigue siendo el pilar de la vida cotidiana de los mexicanos, a pesar de los esfuerzos de dañarla por parte del Ejecutivo Federal y del grupo mayoritario y de aliados en ambas cámaras federales. No han podido. Yo creo que más que la democracia, el Estado de Derecho es el que está verdaderamente en gran riesgo, y creo que los mexicanos no lo vamos a permitir en su mayoría,
y la respuesta va a estar el próximo 6 de julio. Y con lo que respecta a la democracia, por supuesto que yo estoy muy apenado con las actitudes que no esperábamos. Yo pensé que cuando el señor López Obrador había llegado al Ejecutivo Federal, verdaderamente las cosas iban a cambiar. Pero estoy igual que la mayoría de los mexicanos que razonablemente se dan cuenta de lo que están pasando, estamos preocupados, porque ha habido una actitud constante y permanente en contra de la Constitución, por supuesto, en contra de las instituciones que hemos hecho los mexicanos a través de varias generaciones por parte del señor López Obrador y por parte del grupo mayoritario y de sus aliados en el Congreso Federal, porque no son todos los grupos parlamentarios. Así es que yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy graves, pero por fortuna los mexicanos, la mayoría de los mexicanos conscientes, no lo vamos a permitir y ya nos veremos el 7 de junio cuando las cosas cambien de como están ahora en el Congreso de la Unión. José Luis Camacho, gracias. Fernando Martínez, nos hemos acostumbrado a que la Constitución es reformada administración tras administración tras administración. Pero, pues bueno, en esta ocasión, más allá de las reformas que se están presentando o que se están proponiendo, hemos visto que las violaciones han tomado mayor fuerza y simple y sencillamente todos los problemas, ahí vemos ahorita el caso de Tamaulipas. La Constitución parece ser que no nos está ayudando mucho, o por lo menos quien la interpreta así nos lo ha hecho ver. En el caso del ministro presidente de la Suprema Corte, la Constitución dice una cosa, el artículo, tengo entendido, creo que es el 111 constitucional, dice una cosa, y los juristas, pues parece ser que están diciendo otra. ¿Qué está pasando, Fernando? Sí, bueno, pues yo creo que lo que está pasando es que, como tú bien decías, Eduardo, es que nuestra Constitución se reforma mucho. Tiene más de 700 reformas desde que se promulgó en 1917. Si bien es cierto, es una reforma, es una Constitución rígida en donde se necesita un proceso de mayorías calificadas y de un proceso que tiene que pasar por la mayoría de los congresos de los estados, pues es flexible porque en la práctica se ha reformado tantas veces. Entonces, creo que en ese sentido, nuestra rigidez constitucional nunca ha sido una característica de estas fuertes que ha tenido nuestra Constitución. Sin embargo, lo que sí creo es que siempre se ha respetado los límites que establece nuestra Constitución. El Estado democrático constitucional establece que las mayorías o cualquier poder se tiene que limitar con la Constitución. Y lo que estamos viendo en los últimos meses es que estos límites constitucionales se han estado debilitando a través del poder legislativo que está haciendo reformas que claramente van contrarias a la Constitución, a través del poder ejecutivo que está mermando a los órganos constitucionales autónomos que a la vez limitan también el poder, y un poder judicial que es el que resuelve todos estos asuntos y que está siendo amenazado por otros poderes y que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque tenemos que saber que el guardián de la Constitución va a ser el Poder Judicial. Y todas estas conflictos y cuestiones que tengamos sobre posibles inconstitucionalidades, son los jueces los que están facultados para resolverlas. Los jueces federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que por lo tanto tenemos que confiar que la supremacía constitucional va a hacerse valer por nuestras y nuestros jueces. Arturo Ramos, si quien... Si me permites, Eduardo... A ver, adelante, José Luis. Mira, el problema no es que se reforme la Constitución o no. De acuerdo a la misma Constitución, el 135, como decía el maestro Tena Ramírez, el Poder Constituyente autoriza y nos señala, junto con el artículo 72, cómo se puede reformar la Constitución, y no hay problema. Qué bueno que nuestra Constitución se pueda actualizar y poner todos los días en vigencia, en actualidad, en modernidad.
Hasta el momento, como bien lo decía Fernando Gesto, deben de ser alrededor de 750 veces las que se han modificado los artículos de la Constitución a través de 250 decretos de reforma. Pero yo pienso, por lo que yo he estudiado, es que las modificaciones van hacia adelante. Quizá pudiéramos discutir alguna, como la reforma para disminuir la edad de los senadores a 25 años, o el reformas en la época del presidente alemán con el amparo agrario, pero invariablemente las reformas van hacia adelante. Y lo que ha sucedido del 2018 a la fecha es todo lo contrario. En lo de la ley de energía eléctrica, en lo de la ley de hidrocarburos, en lo de la ley de la telefonía celular, en el transitorio de la ley denominada del ministro Saldívar. Eso no es ir hacia adelante, esto es ir hacia atrás. Entonces yo creo que por fortuna tenemos una Suprema Corte de Justicia formada por mujeres y hombres de talento, escrupulosos, honorables, y van a echar atrás por lo pronto estas 4 modificaciones que contravienen el espíritu de la Constitución. Así es que el problema no es que se reformen, Eduardo. Yo pienso que si pueden meterse 1000 reformas a la Constitución y eso la hace de actualidad, adelante, pero no hacia atrás. Perfecto. Arturo, yo lo que te quiero comentar aquí en este sentido es, tú hablabas del tema de la democracia. Pues bueno, hoy hemos visto que desde la tribuna hoy más alta, que es el Salón de Tesorería, el presidente cada mañana parece ser que está haciendo pues violaciones a la Constitución. Lo hemos visto. Simplemente hay una ley electoral la cual ya le ordenó que no puede hacer propaganda y el mismo presidente lo está haciendo. Fernando, a nombre de la democracia son estas acciones. Hablamos del caso de hoy, pero podemos citar varios más de las violaciones que están haciendo el presidente y miembros de su equipo. Sí, indudablemente es muy polémico, es bastante cuestionable esta actitud que desde la presidencia, probablemente la tribuna más importante del país, pues evidentemente hacen críticas en un ambiente que claramente prohíbe la Constitución, como es el periodo de campañas electorales. Evidentemente esperaríamos una actitud de mayor neutralidad por parte del presidente, eso es indudable, y me parece que es muy cuestionable esa beligerancia y el tono de señalar específicamente a ciertos personajes que no comparten su proyecto democrático. Un poco lo que él asume es que como un actor más, pues es parte de la democracia debatir y señalar este juego democrático. El problema es que, pues, indudablemente esa investidura, ¿no? Digamos, no es un candidato, no es un líder de un partido, sino es el presidente de la República. Y las normas que establecimos en la Constitución indudablemente buscan establecer pues esa imparcialidad nada más y nada menos que del primer mandatario. Evidentemente cuando, pues, en teoría las mañaneras deberían de ser un poco más en un sentido informativo. Es decir, tienen un poco ese doble componente, ¿no? Generar, obviamente, una serie de postulados a favor del gobierno actual y eventualmente algunos también contenidos informativos. Pero un poco me gustaría volver al tema de que si se está violando o no la Constitución permanentemente. Por supuesto que estas acciones pues redundan evidentemente en esa circunstancia, pero también quisiera referirme que hay muchas de estas historias, y un poco con lo que iniciabas, Eduardo, todos estos proyectos de ley, me parece que siguen estando inconclusas esa definición. Me parece que en democracia, y por eso apelaba un poco a la idea de democracia, pues en la democracia se gana y se pierde. Este ideario de Adam Chevrowski que decía que en democracia ni se gana todo ni se pierde todo, me parece que eso también no solo es aplicable a los cargos de elección popular o a las disputas electorales, sino también a los proyectos políticos, económicos. Se ganarán algunos, se perderán otros, y eso deberíamos de incorporarlo como parte normal de una democracia mexicana todavía pues en proceso de consolidación, inmadura en muchos sentidos, pero que es parte de ese juego. Es decir, estas leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica, el tema de la ley Saldívar, es probable que algunas partes de ella o buenas partes de ella no prosperen en la Corte, y habrá otras que sí.
y eso habrá que verlo como parte de una normalidad democrática. Lo que pasa es que en México, dada esa enorme polaridad que existe en el país, pues los que estén a favor del gobierno pues no van a aceptar ningún cuestionamiento, ninguna crítica, y la oposición más recalcitrante, que más señala al gobierno, de igual manera no acepta los aspectos positivos que incluso estas leyes pudieran tener. Me parece que en el detalle, en el desmenuce de cada uno de los proyectos, podremos encontrar cosas positivas y, por supuesto, cosas negativas, que muchas veces la Constitución, y esto también hay que decirlo al público, la Constitución establece ciertos límites al poder, pero muchas veces también no dice nada sobre cuál política económica debe ser mejor, y también decir cuál es el progreso o cuál es digamos, lo que no implicaría ese progreso en términos que no se expliquen en la progresividad o tutela de los derechos, entra en el terreno de lo debatible, y que habrá que ver lo que muchas de estas discusiones pues son debatibles, que son cuestionables, que nadie tiene la única verdad, y que esa complejidad y esa pluralidad es parte de la democracia. Fernando, sin embargo, las leyes son sin duda interpretativas. Cada uno de ustedes tiene interpretaciones directas de lo que dice un artículo, y después nos encontramos en los juzgados, en todo esto, que vemos que un abogado sobre un mismo punto da un punto de vista, el otro da el otro punto de vista, y hacen referencia incluso al mismo artículo. Entonces, para los ciudadanos de pie, cuando nos enfrentamos a esta situación, decimos, ¿y entonces cómo está la situación? Y hoy, sobre todo, cuando vemos que se dice tanto en los medios de comunicación y por ustedes los expertos, de violaciones a la Constitución. Sí, así es. Lo que hace un juez y una jueza es interpretar la ley, interpretar lo que dice la Constitución. Esa interpretación tiene que ser basada en argumentos jurídicos, ¿sí? Hay metodologías específicas que utilizan los jueces y las juezas para interpretar el derecho y también para interpretar la intención del legislador, la intención o el significado que tiene la Constitución. Y por eso el Poder Judicial es el poder que interpreta el derecho, ¿sí? Que tiene que aplicar, pero no son unos simples aplicadores del derecho, porque se tenía la visión de un juez que lo único que tenía que hacer era aplicar el derecho, pero hay muchos casos difíciles, como dice Orlewski, que no pueden ser resueltos con un simple silogismo jurídico. Entonces, el juez tiene que echar herramientas, tiene que utilizar argumentos para poder interpretar lo que dice o lo que significa la Constitución. Ahora, los abogados, pues con eso hay algunos abogados que utilizarán estas herramientas para favorecer a sus partes o para contradecirlas. Entonces, eso creo que es parte del juego jurídico y pues los abogados y abogadas nos dedicamos a esas cuestiones, pero los que tienen la última decisión y la última palabra en una democracia, en un Estado democrático constitucional, sobre las interpretaciones legales, son las y los jueces, y en última instancia, para cuestiones constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que la palabra de los legisladores, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, sus acciones, pueden ser impugnadas ante un Poder Judicial. Y ese Poder Judicial es el que se va a encargar de que los valores, los principios y, sobre todo, los temas constitucionales tengan una supremacía y que ninguna ley ni ningún acto puedan ir en contra de nuestra Constitución. Porque hoy tenemos una Constitución que es la ley fundamental y que, por lo tanto, debe de ser protegida y custodiada por las y los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia. Doctor José Luis Camacho, catedrático de la UNAM, déjame preguntarte, mi querido José Luis, tú hablabas hace un momento de que la Constitución se está moviendo, parece ser, hacia atrás, y mi pregunta ¿es un ente viviente la Constitución? Sin duda, pero ¿tiene rumbo ahorita hacia dónde se está moviendo? ¿O cada sexenio se mueve, pues, según los intereses de quien esté gobernando este país? Mira, por supuesto que es algo viviente, el derecho es dinámico, lo saben los señores profesores, y que nosotros como sociedad, a través de nuestros representantes, le debemos de dar dirección y guía. Yo le ofrezco una disculpa, para mí no puede ser la tribuna de la nación el
las conferencias mañaneras. La Tribuna de la Nación es la Cámara de Diputados, donde está representado, de acuerdo al artículo 51 constitucional, la nación mexicana. Así es que las conferencias de prensa que da el presidente de la República no es la tribuna más alta de la nación. Probablemente tienes toda la razón. Permíteme hacerte una interrupción aquí, José Luis. Probablemente tienes toda la razón. Sin embargo, en la realidad, más allá de lo que dicta la Constitución, más allá de los artículos que tú estás mencionando, la realidad es que todo pasa y todo tiene que transitar desde lo que se dice en el Salón de Tesorería cada mañana. Si no lo dice el presidente, no se aplica por parte de sus colaboradores, secretarios de Estado, en fin, y si el presidente no lo ordena ahí, pues no lo ordena en ningún otro lugar. Pues fíjate, Eduardo y amigo, me das la razón. Qué grave es eso. De acuerdo al 39 constitucional, la soberanía reside esencial y originariamente en la nación. No puede estar el señor presidente por encima de la soberanía de la nación mexicana. Hay 3 poderes, los 3 al mismo nivel. Pero desde 1814, desde la Constitución de Apatzingán, siempre ha sido el poder legislativo, incluso la Cámara de Diputados, la que está por encima de los 2 poderes por una sencilla razón. Ahí está la soberanía nacional, por eso tienes toda la razón lo que tú dices. Ahí está toda la atracción de los medios, de las clases políticas, atendiendo lo que pueda decir el señor López Obrador, y eso no es lo importante. Lo importante es lo que haga la representación Exacto. de la soberanía nacional. Y como dice el maestro Arturo Ramos, ya no son iniciativas, ya las que se han presentado son reformas a leyes, en el caso de la industria eléctrica, en el caso de la de hidrocarburos, en el caso de la ley orgánica del Poder Judicial es una reforma al tercero, es una nueva ley, y también en el caso del padrón de los teléfonos celulares. Ya fueron promulgados por el presidente y están ahorita siendo revisadas por la Corte, pero ya no son iniciativas de ley, fueron derecho vigente en su momento y están ahorita en una suspensión. Yo creo que sí se violenta todos los días la norma, porque lo hemos escuchado. Los maestros no me van a poder dejar mentir. El presidente les dijo en esa alta tribuna de la nación que no le cambiara ninguna coma a las iniciativas que él presentó, es entrometerse en el Poder Judicial. En el Poder Legislativo. Yo estoy seguro. Seguramente el día de ayer que el ministro Saldívar estuvo con el presidente de la República, que se tocó el tema y que el ministro Saldívar no va a permitir por ninguna razón que su prestigio, que su honorabilidad esté en entredicho por 2 años que le quieren dar de más en el Consejo de la Judicatura, fundamentalmente. Y además tiene que haber un relevo generacional. Hay ministras y ministros que pueden hacer un extraordinario papel, incluso de los 3 nuevos que han ingresado. Ahí está la ministra Yasmín Esquivel, que pertenece al nuevo grupo y que podría hacer un extraordinario papel. ¿Por qué? Porque tiene una larga experiencia, igual que Saldívar. José Luis, tengo que hacer una pausa, perdóname, y ahora que regresemos de ella, vamos a ver si la voluntad popular está arriba de la ley. Ustedes nos van a explicar algo al respecto. En un momento regresamos. Esto es A Fondo. Fernando, ¿cómo debemos de interpretar de nueva cuenta a los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, cuando el presidente llama a las consultas para tomar decisiones? ¿Que hoy la voluntad está por arriba de las leyes? Pues yo creo que los mecanismos de democracia directa son buenos para una democracia. Que haya participación ciudadana es buena, siempre y cuando se limite a los cauces constitucionales. Y entonces ahí es donde hay una confusión,
porque parecería que esa legitimidad democrática que le dio al presidente Andrés Manuel López Obrador las urnas, que salió de las urnas, es suficiente para actuar, pues, no sé si por encima de la ley, pero que en algunas ocasiones que sí hay una merma a, pues, el Estado de Derecho. Entonces, esa legitimidad democrática no es suficiente para realmente tener un Estado democrático constitucional. Se necesita también tener legitimidad jurídica y esa no sale del voto popular, esa sale a partir del cumplimiento de la ley y de la Constitución. Fernando, Entonces, perdóname sí, que te interrumpa. Tienes sí. toda la razón, seguramente, pero en los hechos vemos otras cosas. Vemos que se cierran fábricas, que se construyen, que se toman decisiones incluso para el devenir histórico del país con base a una consulta a mano alzada. Y es ahí donde tienen que entrar los límites jurisdiccionales. Nos habla Sartori de que la regla, y Bobbio nos habla de que la regla de la mayoría en una democracia no es absoluta. Las mayorías tienen que ser limitadas y eso se limita a través de controles constitucionales. Entonces, es muy importante que nosotros, los que nos dedicamos a estas cuestiones, expliquemos de la manera más sencilla y clara a la ciudadanía que no porque se haya votado por el Poder Legislativo, porque haya salido de esta legitimidad de las urnas, quiere decir que no debe de pasar por un control de constitucionalidad. Es decir, que si en algún momento van más allá de lo que establece la Constitución o van en contra de la misma o en contra de las leyes, ahí es donde entran los controles constitucionales y es donde se tiene que echar para atrás las actuaciones de las mayorías, porque las mayorías no pueden aplastar a las minorías y eso es un principio fundamental del juego democrático constitucional. Arturo, déjame presentarte la pregunta entonces de otra manera. Ahorita con lo que nos decía Fernando nos da mucha luz, pero te hago la pregunta de otra manera. Entonces hoy la voluntad de una persona, así sea el presidente de la República, representado con uno de los poderes, de estos tres poderes que nos hablaba José Luis, simple y sencillamente ha servido para que se modifiquen y se cambien pues cosas, leyes, normas, decisiones, estudios. ¿Qué está pasando, Arturo? Bueno, hay que decirlo que la figura del presidente históricamente en México siempre ha sido una figura importantísima que ha predominado el siglo XX mexicano. Pues fue eso, la historia del partido hegemónico y centrado en la figura del presidente y que se decidía mucho, o todo, prácticamente todo, en Palacio Nacional y que eso se ha ido modificando en la medida que la propia Constitución establece otros poderes y que modulan el poder. La idea de Constitución justamente significa la posibilidad de controlar el poder, de establecer límites al presidente. ¿El presidente lo ha hecho más visible ahora entonces, Arturo, si esto siempre se venía dando? Yo creo que sí, es una figura carismática que el resultado electoral le ha permitido, digamos, manejar esto que se decía, ¿no? El estilo personal de gobernar, ese es un estilo, el de las mañaneras, un poco el de confrontar directamente en aras de la transparencia, que de igual manera es muy cuestionable, pero que es una forma distinta de presentarse. Pero lo que planteas es muy interesante porque la idea de las mayorías versus la legalidad, pues es uno de los temas más interesantes de la teoría política, de la teoría constitucional, y en buena medida habrá que explicar que la Constitución, en teoría, es una expresión de las mayorías llevadas a la Constitución. En teoría, lo que está establecido en la Constitución fue lo que es el reflejo de una mayoría, pero que evidentemente esta mayoría o estas realidades cambian y también habrá que ver o dividirlo tema por tema. Habrá algunos aspectos en donde claramente entra el tema de la reforma. Pienso, por ejemplo, en la reforma judicial, donde en buenas partes ha sido aceptada, hay unánimemente una aceptación en la preparación de los jueces, en la escuela judicial, hay una, digamos, mayoría claramente a favor de estos cambios, hay otros debates técnicos
en controversia constitucional o el recurso de reclamación, por ejemplo, y se ha centrado en algo que fue una sorpresa para todos, que fue la ley Saldívar, y que es una norma claramente que va en contra de la Constitución. También un poco relacionándolo con el tema pasado, la sección pasada, pues hay de normas constitucionales a normas constitucionales y violaciones que pueden ser claramente, digamos, tangibles o visibles. Y hay otras que se vuelven interpretables, eso también es importante decirlo. No todas las normas claramente pueden ir en contra de la Constitución, que entre en el terreno de lo debatible, que habrá posturas y maneras de entender el derecho a las mismas normas, y otras que es muy difícil hacerse o entenderlas constitucionalmente. Yo creo que hay que verlo esto como parte de una democracia muy compleja, que también es difícil poder dar una respuesta genérica, decir se está violando la Constitución o no se está violando la Constitución. Yo creo que esto hay que dividirlo por temas, por materias, por leyes, por tramos de determinadas reformas, y eso nos va a poder dar un poco de luz. Yo creo que estamos a mitad de la novela, estamos sin terminar este capítulo, y es difícil poder decir categóricamente que se esté violando la Constitución. Sí entiendo, hay visos, hay preocupaciones, y está muy bien señalarlo. Parte de la importancia y el papel de la prensa, de la academia, debe ser eso, señalar apenas aquel intento o aquel cuestionamiento que nos parezca escandaloso, como puede ser esta reforma a este transitorio en la presidencia de la Suprema Corte. Pero también me gustaría que es la complejidad de los temas, y que mucho hay una porción de la población que está convencida de este proyecto y otra porción también que no está nada convencida. Todo eso, si lo metemos en una licuadora democrática, pues evidentemente nos refleja un panorama muy complejo que es la situación actual, ¿no? José Luis Camacho, voluntad versus ley, pero sobre todo cuando lo que estás viendo es que pues nos dicen que el pueblo decida, que el pueblo decida en Guerrero, que el pueblo decida, que tome la decisión del aeropuerto, Entonces vuelvo a repetir, la voluntad popular versus la ley. Fíjate que no puede ser eso. Obviamente que la voluntad popular ya se ha manifestado, y como bien dice el maestro Ramos, y así lo creo yo, con una gran votación llegó Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Es el pueblo en esa forma, como lo dice la Constitución, y además tenemos un gobierno representativo, porque bueno, pues no pudiera haber una plaza pública donde estuvieran todos los 126 millones de mexicanos. Entonces, hay una democracia representativa, y así lo entiendo yo, y el presidente López Obrador llegó con esa gran legitimidad, y creo que en el fondo, muchos de los que no votamos por él, pensamos, bueno, pues ojalá que se acabe con todas esas raterías, con todas esas corruptelas, con toda esa irresponsabilidad, con todas esas cuestiones que, como él decía, las escaleras se barren de arriba para abajo, pero ¡oh, sorpresa! Hemos visto una desorganización, una ingobernabilidad, un cinismo para hacer las cosas que a cualquiera ofende. Estamos viendo esta tragedia que vivimos los ciudadanos del Distrito Federal, de la Ciudad de México, y con una llaneza, cuando se tarda 3 horas en estar golpeteando a cualquier individuo, 20 minutos y suavecito para que no se vaya a enojar Marcelo Ebrard, ni se vaya a enojar la señora Sheinbaum. Eso es un cinismo y es un descaro. Él dice que no es tapadera, pues es tapadera de ellos. ¿Cómo se han asignado el presupuesto? El 20 o el 25% directo, miles de millones de pesos se han asignado. Eso no es un sistema democrático, eso no es ir hacia adelante. Oye, ni el bribón de Peña se atrevió a hacer eso, ni el presidente Calderón, ni el presidente Fox. O sea, todo lo que él dijo durante 18 años, que iban a cambiar las cosas y que íbamos a hacer mejor, no es cierto, vamos para atrás. Y por el otro lado, Eduardo, el proceso democrático que se inicia hace 200 años, porque estamos cumpliendo 200 años de la consumación de independencia, nos ha permitido ir paso a pasito en
en los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito social, en el ámbito político. Se ha ido avanzando poco a poquito, no hemos echado ni un paso para atrás, y en cambio lo que están diciendo es ese salvajismo político de que vamos a acabar con el INE y vamos a acabar con el Tribunal Electoral. Oye, cuando menos es un esfuerzo desde al otro día que se promulga la Constitución del 17, Carranza saca la primera ley electoral, y luego la del 18, y luego la del 43, y luego la del 53, y luego la del 60. Hemos ido avanzando para que de un plumazo, porque a estos señores no les da la gana mantenerlo, van a quitar el INE y van a quitar el Tribunal Electoral. O sea, eso no es violar la Constitución. Si eso no es violar la Constitución, entonces, pues me doy, hermano. No entiendo qué sería respetar la Constitución, Eduardo. Fernando, nos está llegando aquí una pregunta en nuestras redes sociales del señor Jesús Ortega, donde dice: más allá de la política de la que están hablando en este momento, me gustaría saber, o que ustedes nos digan, en este caso te pregunto, Fernando, ¿por qué se está acusando de violador o de presunto violador a uno que quiso ser gobernador de Guerrero y sigue libremente trabajando o actuando, y por el otro lado se le congeló las cuentas y ya hay orden de aprehensión y demás cosas que no las sé con detalle, a uno que fue representante de México en organismos internacionales como Andrés Roemer y que presuntamente también está acusado de violador? ¿Qué nos puedes decir? Una misma situación aparentemente, pero con decisiones diferentes. Pues bueno, la verdad que lo que ha pasado con el ex candidato de Guerrero es que tenía acusaciones por violación. Esos se llevan un proceso ante las instancias pues de investigación para que presenten una acción penal y después llega un juez. Y además tenemos que recordar que el entonces candidato tiene también fuero constitucional. Entonces, pues tendría que haber también ahí una declaración de procedencia y de activar los controles constitucionales que establece nuestra propia Constitución, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues lo que ha pasado y lo que tenemos, uno de los grandes problemas que existen en nuestro país es el tema de la impunidad, en donde pues existen denuncias, existen pues presuntos, pues no podría decir presuntos culpables porque hay presunción de inocencia, pero que se presentan denuncias y que no volvemos a saber cuál es lo que pasa con estas denuncias. Y esto es gravísimo para el Estado de Derecho. Creo que el Estado de Derecho en un país debe de ser en donde exista un proceso, en donde se presenta una denuncia, la Fiscalía investiga, se presenta la acción penal y las y los jueces tienen el material para juzgar sobre la culpabilidad o no. De repente nos enfrascamos a lo mejor en la investigación y cuando llega ya a una acción penal, pues no tienen las pruebas suficientes los juzgadores para culpar o no a una persona. Y entonces creo que ahí tenemos un gran problema que debemos de afrontar, de disminuir y de eliminar por completo la impunidad. Y eso solamente lo vamos a poder hacer a través de fortalecimiento de instituciones, que es algo que últimamente no se ha escuchado. El fortalecimiento de las instituciones, porque las instituciones van a más allá de las personas. Y ahora lo que pasa es que parece que todas las instituciones tienen nombre y apellido. Y como dice el doctor José Luis Camacho, la construcción institucional nos ha llevado muchísimo tiempo. Y supongamos esto pasándolo al tema electoral, pues la construcción del INE no fue de la noche a la mañana. Fue desde los 90, desde los principios de los 90, cuando empezamos a construir un Instituto Federal Electoral, cuando empezamos a construir un tribunal contencioso electoral, pasando por un tribunal federal electoral y llegando a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha consolidado a las dos instituciones como autoridades electorales que realmente han hecho que tengamos elecciones limpias y que tengamos elecciones, pues, en cierta manera equitativas, y que sea uno de los sistemas electorales más sofisticados, porque así lo hemos solicitado las y los ciudadanos. Nosotros partimos de la desconfianza y tenemos que construir instituciones que nos den confianza. Y creo que parte de todo el problema de la institucionalidad es que queremos regresar o que podemos regresar
a una desconfianza de nuestro sistema electoral y que eso también se ve reflejado en toda la construcción del Estado de Derecho, que realmente pues en estos momentos es de baja calidad en nuestro país. Arturo, nos está llegando Eduardo, otra pregunta. medio segundo, te lo ruego, perdóname, Eduardo. A ver, adelante, José Luis. Lo del señor Salgado, no le quitaron la candidatura por violador. Eso no es verdad. Al señor Salgado le quitaron la candidatura por no haber cumplido con la ley electoral. Punto. Son cosas distintas. Perdóname. La maestra Guadalupe Díaz de la FE Zacatlán nos pregunta, Arturo Ramos, nos dice, ¿qué nos puede decir en referencia al famoso fuero constitucional? Tanto se habló desde la Presidencia de la República que se iba a eliminar, sin embargo estamos viendo que en este momento parece ser que eso ya es letra muerta. Sí, bueno, estas modificaciones que se hicieron al fuero constitucional, digamos, modificaron algunas cosas en cuanto a la figura del presidente, es decir, prever eventualmente otros delitos por los cuales podría ser desaforado, pero hoy nos enfrentamos al caso de el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, efectivamente, y es un debate muy interesante porque justamente hoy nos enteramos por la prensa que la Corte ha admitido esta controversia constitucional por parte del Congreso local. La Constitución es muy clara en el sentido que este desafuero podrá celebrarse por la Cámara de Diputados para efectos de que la legislatura decida en su momento, ¿no? Con una mayoría panista que al parecer no se decantaría por el desafuero, y ahí hay una discusión, un debate constitucional desde el punto de vista federal. Se dice, al ser un delito federal por el que se le acusa al gobernador, pues ya digamos con esa decisión, esa declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados, desde ese punto de vista se encontraría ya desaforado o ya digamos procedente para eliminar esta inmunidad procesal penal. Pero la verdad es que la Constitución, aunado a la Ley de Responsabilidades, pues establece esa remisión y esa decisión al Congreso local. Un poco las razones de esta decisión o esta remisión constitucional al ámbito local, pues tiene que ver con la idea del federalismo, ¿no? Es decir, que tratándose de servidores públicos, en este caso del gobernador, de quien encabeza el Ejecutivo local de Tamaulipas, pues queda en esa decisión el desaforar para proceder penalmente. Entonces ahí vemos nuevamente una discusión, un debate sobre la lectura de la Constitución. Habrá algunos que nos parezca muy claro esta remisión y que no sería tan en automático, al margen de filias o fobias o del personaje de que se trate. Me parece que ese es un tema interesante que habrá que ver qué resuelve la Corte. Hay algunos precedentes que ha dicho la Corte que la controversia no es procedente en esta materia, pero habrá que ver también a la luz de las particularidades de lo que asume y de lo que el propio texto constitucional otorga facultades al Congreso local. Será muy interesante qué resuelve la Suprema Corte en este sentido, ¿no? Regresando al tema directamente de la Constitución, José Luis, aquí yo te pregunto, ¿dónde queda entonces la famosa autonomía de cada uno de los estados cuando la Federación, la Cámara de Diputados, que representa a todos los estados, da una determinación y simple y sencillamente en el estado, en este caso Tamaulipas, el Congreso local dice, nosotros no la convalidamos, no la aceptamos y el gobernador sigue teniendo fuero? ¿Fuero en dónde? Nada más en su estado, fuera. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos interpretar los ciudadanos de a pie de nueva cuenta con esta frase? Estas controversias y luchas constitucionales son en bien de todos nosotros. Fíjate que por fortuna y gracias a la Constitución, el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene fuero el día de hoy y sigue siendo gobernador. Y yo creo que el maestro Ramos lo ha dicho con toda claridad. Pero antes que ello, quiero decirte que es una falacia, es una mentira lo que nos ha dicho López Obrador y su gente de que se acabó el fuero y de que ya pueden ser procesados como cualquier hijo de vecina. Eso es mentira. Las modificaciones que se hicieron al artículo 111 fue para ampliar, el 108 y 109 fue para ampliar
los delitos por los que pueda ser procesado el presidente. Pero de todos modos, para procesar al presidente de la República, para llevarle a un juicio de declaración de desafuero, tiene todo el proceso que señala el artículo 111 y la ley de responsabilidad de los servidores públicos, que para estos efectos sigue siendo vigente. Así es que eso es demagogia y mentira. 2, lo que dice el artículo 111, párrafo 5 de la Constitución Política también es muy claro. Cuando se trate de ejecutivos locales, de diputados locales, de miembros del Tribunal Superior de Justicia de los estados, si declara la Cámara que ha lugar a procesar contra de ellos, el efecto que hace la declaración de procedencia es avisarles al Congreso local, y el Congreso local, si se homologa el delito, lo va a respaldar. Es decir, si ratifica lo que está diciendo, lo va a pasar. Si no, no. Yo creo que eso es muy correcto, que se le dé en el respeto a la autonomía de cada una de las 32 entidades federativas, que se respete lo que está diciendo. Y ellos decían todo lo contrario. Yo quiero pensar que es una estrategia política, pero no creo que el señor fiscal general de la República no sepa qué es lo que está sucediendo, porque le mandó preguntar a la mesa directiva que preside doña Sauri, Dulce María Sauri, le mandó preguntar que si tenía fuero o que si no tenía fuero. Oye, qué barbaridad. Por supuesto que tiene fuero. No se ha perfeccionado la declaración de procedencia. No se lo quitó porque la última palabra la tenía el Congreso local, así es que sigue teniendo fuero. Y como bien dice el maestro Arturo Ramos, presentaron una controversia constitucional que la Corte tendrá que decidir, pero sobre lo que dictó la sección instructora y no lo que dictó la Cámara erigida en jurado de precedencia, porque eso es inatacable. Ya se nos va a acabar el tiempo del programa, vamos a tratar de hacer algunas conclusiones en este sentido. Fernando, te pregunto de manera muy concreta, ¿debemos seguir creyendo y basando nuestro comportamiento ciudadano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Por supuesto que sí. La Constitución es nuestra acta de nacimiento, es donde, como decía hace un momento, es una Constitución viva que debe de representar nuestras necesidades, que están ahí reflejados los derechos humanos y que por lo tanto tenemos que regirnos siempre bajo la Constitución y las leyes que emanan de ella. Si una ley va en contra de la Constitución, tenemos los mecanismos jurisdiccionales para que esa ley se expulse de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, como decía el ministro Vallarta, nada sobre la Constitución. ¿Sí? Nada puede estar sobre la Constitución y tenemos que seguir la supremacía constitucional tiene que seguir vigente en nuestro país para poder tener un Estado de Derecho en México. Gracias, Fernando. Antes de continuar, permítanme hacer una pausa porque nos va a matar nuestro amigo el productor. Una pausa, regresamos. Regresamos, muchas gracias. Fernando, ¿querías hacer un comentario final? Sí, una aclaración nada más. Sí. Lo que decía sobre el ministro Vallarta, me refería al ministro Iglesias, en esa discusión que tuvo precisamente con Vallarta, que decía sobre la Constitución nadie sobre la Constitución, y así tenemos que seguir en nuestro país. Gracias, Fernando. Arturo Ramos, tenemos un minuto, José Luis, y otro para ti, Arturo, antes de que nos saquen del aire, y no me gustaría que esto nos sucediera. Por favor, Arturo Ramos, ¿cómo podemos concluir? ¿Está siendo violada nuestra Constitución flagrantemente? Yo quiero pensar que no, es parte del juego democrático, que hay los instrumentos y las instituciones que están a prueba. Mucho se decía de la justicia electoral y resolvió, me parece, como debía de resolverse en estos casos tan polémicos de Salgado Macedonio y Morón, y eso es prueba fehaciente. Habrá decisiones que nos gusten, habrá otras decisiones que no nos gusten, pero me parece que este debe ser el equilibrio del poder. Ni todo se gana, ni todo se pierde en democracia, y muchas de las decisiones estarán por ver qué sucede, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Arturo Ramos.
miembro de la Escuela Libre de Derecho, investigador. Muchas gracias. José Luis Camacho, te escuchamos. Eduardo, yo antes que todo quiero agradecerte tu amabilidad, tu generosidad por invitarme a tu espacio, reconocer el talento del joven Fernando Gesto y por supuesto la capacidad y el talento del maestro Arturo Ramos. Y contestando tu pregunta, si van a atentar contra nuestra Constitución el actual gobierno, yo quiero decirte tajantemente, no van a poder, aunque lo quiera el presidente, y mientras esté el ministro Saldívar y mujeres jóvenes, ministras jóvenes, como es Yasmín Esquivel, no lo van a lograr. Fuerte contra ellos, contra los que atentan con nuestra Constitución. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, José Luis. José Luis Camacho, catedrático de nuestra máxima casa de estudios, igualmente Fernando Martínez, catedrático de la Universidad Nacional, y Arturo Ramos, de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido un gusto y un placer compartir la mesa con ustedes, pero sobre todo que nos permitan entrar a su casa para acercarnos a algo tan etéreo como es la Constitución, pero que rige nuestras vidas día con día. Les quiero dar de nueva cuenta las gracias y pues bueno, sin más, quiero invitar a que continuemos aquí en Megacable, donde usted sabe que está la información.